La historia de cualquier obra maestra merece ser contada, merece ser conocida por las nuevas generaciones. Que sepan de dónde provienen, sus orígenes, sus raíces. Que no todo vino de la noche a la mañana, que hubo un montón de eventos trasfondo, que en su mayoría fueron causa del tan famoso efecto mariposa. Efecto que está presente incluso en el mundo de los videojuegos, así como en el mundo del cine. Ponte cómodo, ponte cómoda, porque ahora vas a escuchar la historia que dio origen a uno de los géneros de videojuegos más famosos del mundo, los First Person Shooters. Yo soy Alquirón y esta es la historia de ID Software. Vamos a comenzar. Quiero empezar diciendo que no soy el primero en hablar de dicho tema, tampoco voy a ser el último. No obstante, por lo que significa esta historia y el valor que tiene, y que sin embargo por muchas personas pasa por alto, merece ser no conocida sino recordada. El preguntar si has jugado algún juego en primera persona de disparos es tan retórico que me lo voy a saltar. Todos hemos tenido, al menos virtualmente, un arma en nuestras manos y nos hemos lanzado al campo de batalla a cumplir varias tareas, ya sea una misión principal, acabar con hordas de enemigos, estar solo o con amigos en un Battle Royale o simplemente para interactuar con el arma. Desde tiempos inmemoriales, a nivel de videojuegos, este formato ha revolucionado a la industria. Obvio, a medida que pasa el tiempo y la tecnología va avanzando, el realismo va en aumento, al punto de que pareciera una película o una transmisión en vivo. Sin embargo, aún tras saber obviamente que se trata de un juego, hay gente que ha pensado que son reales porque sí, ha salido incluso en noticieros. En este otro, que parece un videojuego, sicarios del Cártel Jalisco Nueva Generación matan a un hombre. Pero en retrospectiva, hasta cierto punto se puede justificar, porque para los que ya tenemos que pagar impuestos y tenemos dolor de espalda, en nuestra época, al ver un videojuego nos impresionaba de manera abrupta sus niveles de gráficos. Hoy en día puede parecer algo tan sencillo y simple, pero en su momento era tan revolucionario que lo comparábamos con la realidad misma. Juegos como Counter-Strike y Team Fortress, por ejemplo, estaban muy adelantados para su época a nivel de motor gráfico. Fueron un impacto para lo que vendría siendo los videojuegos durante la época final de los años 90 e inicio de los años 2000. Pero, ¿qué dirías si te dijera que dichos juegos no son más que mods de un videojuego llamado Half-Life? No te confundas, no tienen nada que ver con ID Software. Half-Life estuvo inspirado en el motor gráfico usado por los juegos de la empresa ya mencionada. Esta empresa es mundialmente famosa por sus icónicas sagas de videojuegos como lo son Doom y Quake, aunque estas no fueron sus primeras creaciones. Ya con una idea establecida de que es ID Software, vayamos por el inicio, sus creadores. Esta historia comienza a finales de los años 80, donde dos jóvenes que compartían no solamente una pasión por los videojuegos, sino también nombres, se dedicaban gran parte de su vida en programarlos, en busca de un sueño. Estos dos chicos eran John Carmack y John Romero. Romero, con la edad de 11 años, era un joven rebelde pero muy inteligente. Su padrastro le prohibía la interacción con las salas de arcade de aquellos años porque estas, según él, eran una pérdida de tiempo, un camino al fracaso. Pero Romero asistía a estas a escondidas de igual manera para jugar a su juego favorito, que era Asteroids. Un día su hermano le dice que ya no era necesario pagar para jugar, porque en el campus de la universidad estaban disponibles juegos de manera gratuita. Pero había un inconveniente, era en los salones de computación que estaban bajo llave, aunque eso no era un problema porque el hermano de John tenía una copia de las mismas y podía entrar cuando él quisiera. Sin pensarlo dos veces, John junto a su hermano fueron yendo a las aulas de computación fuera de las horas lectivas, para así poder disfrutar de estos juegos innovadores. Aunque uno llamó mucho su atención, uno que cumplía con sus gustos por la fantasía y lo medieval, una especie de Dungeons and Dragons para computadora en forma de texto únicamente. Se llamaba La Aventura Original. Este juego, como en el D&D tradicional, uno creaba su propia historia, pero al ser por computadora, eso despertó el interés de John por la programación. Aunque desde ese día en que descubrió su santo grial, empezó a asistir a las mismas aulas de computación del campus para así poder programar videojuegos.
lo que hizo que sus notas fueran en declive y la furia de su padrastro por el sentido contrario. Nunca harás dinero haciendo juegos. Tienes que hacer algo que la gente realmente necesite, como aplicaciones de negocios. Era lo que su padrastro le decía. Pero el joven hizo caso omiso a los reclamos de este y siguió programando en las aulas. Tanta fue su pasión que en su familia se vieron obligados de comprar una computadora, una Apple II. Con ella, los trabajos de Romero empezaron a emerger. Creaba juegos que le vendía a sus amigos en el colegio. Su sueño estaba recién empezando. Pero para tener más éxito que tan solo vender localmente entre amigos, tenía que mudarse de nuevo a donde creció, California, lo cual hizo en 1986. Y a tan solo un año después, su oportunidad se le pondría justo en bandeja de plata en el Apple Fest, donde al muy estilo película presentó su juego de último momento y casi sin esperanza. Pero una mujer del stand quedó sorprendida y le ofreció trabajo en Origin System, en el cual no duró mucho, aunque en su trayecto en la empresa conoció a alguien llamado Jay Wilbur, quien le consiguió un puesto en la empresa Softdisk. Ya que hablamos un poco sobre Romero, es momento de conocer al otro protagonista de la historia, John Carmack. Imaginen el típico estereotipo de niño nerd de los 80. Joven de 11 años, delgado, con lentes, rubio, que le gustan las matemáticas y es incomprendido por la sociedad. Ese era Carmack. Muy inteligente para su edad, incluso hasta se sentía superior a sus compañeros de escuela. Carmack era un fanático de los videojuegos al igual que Romero. Sabía cómo se hacían, pero nunca tuvo los recursos, hasta que un día en clases, uno de sus profesores entró al aula con una Apple II de manera educativa. John quedó estupefacto, aunque jamás en su vida había usado una computadora. Como su familia no tenía para comprarle una, al ver la pasión de su hijo por el tema, decidieron introducirlo en un curso de informática que estaba en una tienda de Radio Shack local. Sus avances fueron tan inmediatos que optaron por meterlo en un programa para niños dotados de talentos especiales. Lamentablemente a sus 12 años vivió el divorcio de sus padres y él terminó mudándose con su papá a una granja al campo, donde empezó a sentir atracción por películas de ciencia ficción como Tron y War Games, en las cuales la informática y el mundo virtual eran los protagonistas, y eso dejó a Carmack ilusionado. Sabía que esos mundos eran posibles de hacer, pero estando en una granja, ¿cómo? Con el tiempo, gracias a sus padres, se hizo también con una Apple II con la que empezó a investigar sobre gráficos 3D. ¿Y qué mejor manera que programando videojuegos? En ella logró realizar su primer juego llamado Shadow Forge, el cual imitaba mucho el sistema de juego de la empresa Origin, de la cual Romero era parte. Esta fue su primera interacción indirecta. Este juego lo pudo vender por $1,000 a una empresa llamada Night Owl Productions. Tiempo después, desarrolló otro juego llamado Great, la cual fue comprada por la misma empresa, pero esta vez por el doble de presupuesto. Alcanzándole apenas para llegar a fin de mes, se dio cuenta que necesitaba más compradores. Entonces decidió enviar sus juegos a Softdisk, empresa donde Romero estaba trabajando. Softdisk era una empresa la cual al inicio no se especializaba en videojuegos, pero Romero, siendo uno de sus principales y más importantes empleados y programadores, dejó en claro que lo que quería e iba a hacer ahí era hacer videojuegos, los cuales se vendían muy bien y la empresa estimó por tomar ese camino laboral. Para ello, Romero dio por sentada a la Apple II y empezó a reprogramar todo en PC. Tras un arduo trabajo, finalmente logró ejecutar uno de sus juegos, Pyramids of Egypt, en un juego ejecutable en la Apple II que logró portar a PC. Pero tan frustrante fue esa labor, ya que el equipo de trabajo no contaba con conocimientos para programar en lenguaje C, que Romero amenazó con irse de la empresa. Su jefe, aceptando las palabras de Romero y pensando en la asistencia de un nuevo y competente programador, decidieron llamar a quien les había enviado juegos prometedores. Así es, John Carmack. Cuando este llegó a las oficinas, fue una sorpresa para todos. Nadie se esperaba que un joven con dichas características físicas fuera el que les enviara los juegos con anterioridad. Pero lo que les convenció de este joven fue su cero preocupación por el tiempo estimado de trabajo. 2 meses para terminar un proyecto.
era muy fácil para él. Además de que cuando conoció finalmente a Romero, congeniaron de inmediato. La pareja de programadores que revolucionaría la industria de videojuegos para siempre, por fin habían estrechado sus manos para trabajar en equipo. Para sorpresa de este dúo, su jefe les preparó una habitación aislada con todas las comodidades. Un refrigerador, microondas, televisor y una Nintendo con fines laborales para que estuvieran lo más cómodo posibles, con una sola condición: que hicieran no uno sino 2 juegos en la mitad del tiempo pautado. Ah, no todo era color de rosa, ¿eh? Ellos, al saber que era una tarea imposible el hacer 2 juegos desde cero, usaron como base juegos que ya habían programado para la Apple II, como el Dangerous Dave de Romero y el The Catacomb de Carmack, con la ayuda de otro programador llamado Tom. Acá es donde Nintendo hace una aparición importante en la historia. A finales de los años 80, lanzó el que viene siendo considerado como el mejor juego de Mario hasta la fecha, el Super Mario World 3, haciendo que miles de personas gastaran su dinero tanto en el juego como en la consola. Evidentemente, nuestro dúo protagónico se hizo con el juego. Sin embargo, Carmack, al tener una mente tan revolucionaria, se preguntó si era posible ejecutar dicho juego en una computadora, ya que tenían similitudes técnicas tanto la consola como el ordenador de aquella época. Así que junto a Tom pusieron manos a la obra y crearon lo que literalmente fue el primer juego emulado con mods de la historia. Un Super Mario World 3 para PC, pero con el personaje de Dangerous Dave, aunque solo fue el primer nivel. Los ojos de Romero brillaban cuan diamantes al ver el futuro prometedor en forma de videojuego que tenía enfrente, así que decidió mostrarlo al resto del equipo de Softdisk, aunque tanto bien como para mal, al resto no les pareció gran importancia, más allá que les impresionaba la idea. Entonces fue ahí cuando estos 2 genios incomprendidos optaron por trabajar en secreto en proyectos aparte, fuera de la empresa cada fin de semana. Al terminar su versión de Mario World 3, que llamaron Ideas from the Deep, enviaron el juego a Nintendo. Y adivinen qué, fue rechazado, porque si la gente podía jugar a sus juegos en PC, no venderían sus consolas. Con un fuerte golpe para los chicos por tanto esfuerzo realizado, Romero, que era quien tenía muchas habilidades sociales, se puso en contacto con otro distribuidor, Apogee, responsables de juegos como Duke Nukem, para que tengan una idea. Con un distribuidor importante con ellos, desarrollaron juntos, en secreto, su primer juego desde cero original, Commander King, ideado por Tom. El personaje era Billy Blaze, un niño de 8 años que al colocarse un casco de fútbol se convertía en Commander King, el defensor de la justicia. Pero para estrés de todo el equipo, Apogee necesitaba el juego lo más pronto posible, porque se acercaba la Navidad, así que nuestro equipo empezó a trabajar no solo los fines de semana en este nuevo juego, sino todos los días al cerrar las oficinas de Softdisk. Ya para 1990 tenían 3 episodios del juego listos. Apogee distribuiría uno de forma gratuita mediante shareware, y para jugar a los otros 2, las personas deberían pagar por correo $30. Así es, como lo que conocemos hoy día como DLCs. Muchos piensan que es algo nuevo, pero no. El juego fue tan impactante, tan increíble e innovador que generó $30,000. Por lo que Romero, Carmack y el resto dijeron adiós a Softdisk y crearon su propia empresa, acortando Ideas from the Deep a simplemente ID Software. Con la misma temática infantil de Commander King, los chicos siguieron haciendo juegos de esta similitud, pero como si de comer arroz con huevo todos los días se tratase, Romero empezó a cansarse de esta infantil faceta de su nueva empresa. A él le gustaba el heavy metal, el gore y el humor negro. Tom era lo opuesto, y a Carmack solo le importaba innovar cada vez más su motor gráfico, sin darle relevancia a la temática de sus proyectos. Teniendo sus trabajos establecidos por un lado, aparte, Carmack juntó las ideas de Romero con las ideas tridimensionales que había visto en las películas de cuando estaba en su casa en el campo, y dio a luz a un juego nunca antes visto en la vida, con una jugabilidad que nadie se imaginaba, lo que es, cronológicamente hablando, el primer juego en tercera dimensión del mundo, Hover Tank 3D.
donde al pilotear un tanque tenías que rescatar a personas de malvados alienígenas Lovecraftianos en un laberinto en 3D, donde lo revolucionario de todo era el movimiento del mismo. El piso y el techo eran irrelevantes, aunque lamentablemente no fue tan exitoso como aquel niño infantil con casco de fútbol. Commander King seguía siendo un éxito, ya que lanzaban nuevos episodios cada vez más, lo que generaba más ganancia para ID y así podían tener mejores equipos para trabajar. Lo cual favoreció mucho a Carmack, porque a raíz del éxito de aquel juego plataformero, pudo mejorar el motor gráfico de Hover Tank, dando nacimiento a un nuevo juego con ahora texturas y más color, Catacomb 3D. Un juego de fantasía donde éramos un hechicero que lanzaba bolas de fuego a través de unas mazmorras. Una jugabilidad muy parecida, pero con mejor motor gráfico que su antecesor Hover Tank. Apogee, encantado, les pidió a ID que hicieran un juego nuevo con esa misma modalidad. Romero y Carmack, como si de una misma mente maestra se tratase, pensaron en lo mismo: rehacer uno de sus videojuegos favoritos, Castillo Wolfenstein. Era el génesis del primer FPS y a la vez el remake del mundo. Un juego que según Carmack no necesitaba historia, solo ir a través de niveles en forma de laberinto aniquilando nazis. Y que según Romero necesitaba gore y violencia debido a su temática. Este juego era Wolfenstein 3D. Juego que, además de ser increíblemente exitoso, generando una ganancia de $100,000 en tan solo su primer mes de lanzamiento, también fue muy polémico porque además de mostrar violencia explícita para la época, mostraba maltrato animal, al ser los perros uno de los enemigos del juego, haciendo que después de tiempo saliera una versión en donde se reemplazarían a los perros con ratas gigantes. Así es, las críticas y la sensibilidad siempre estuvieron presentes también, y por supuesto hubo gente que se quejaba de ellos. Sin embargo, hacían lo que tenían que hacer: cerrar la boca y seguir jugando. Y como en cualquier medio, cuando un proyecto sale bien, se le hace una segunda parte. Wolfenstein 3D no fue la excepción, y mientras el equipo trabajaba en su secuela, ya que era el mismo motor gráfico, Carmack estaba trabajando en lo que sería su obra maestra, pero no tenía idea aún. Así es, estoy hablando de Doom, aunque el inicio no fue tan grato como muchos imaginan. Mientras Romero diseñaba los niveles del juego, y otro miembro del equipo, Adrián, se encargaba del diseño de los personajes al hacer moldes con arcilla de los mismos, Tom relataba la historia del juego en una especie de novela, lo cual para Carmack era irrelevante, porque según él, y cito, el argumento de un videojuego es como el de una película porno. Se espera que esté ahí, pero no es realmente importante. Entre eso y otros motivos hizo que Tom dejara la empresa. Después de muchos altibajos, trasnochos y arduo esfuerzo, porque los chicos trabajaban tanto en la secuela de Wolfenstein 3D como en este nuevo proyecto a la vez, Doom surgió desde las profundidades del infierno para el bien de todos los gamers, tanto actuales como de la época. Doom fue el juego que lo cambió todo, uno donde el realismo y la violencia redefinirían a los juegos de acción en primera persona. Al ser lanzado como shareware, es decir, de una forma gratuita para que el público conociera el juego y posteriormente lo compraran, ya para el año 1993, Carmack había realizado una actualización del mismo, agregando lo que sería lo menos pensado del mundo, un modo multijugador a través de una red local, el cual Romero llamó Deathmatch, término que incluso se sigue usando a día de hoy. En 1995, se estima que Doom estaba instalado en 10 millones de ordenadores en todo el mundo. Incluso, el propio Bill Gates quiso usar el juego de ID para promocionar su nuevo sistema operativo que era Windows 95. Como dije antes, cuando un proyecto sale bien, se le hace una segunda parte, y Doom no fue la excepción. Con nuevos niveles, nuevas criaturas, nuevas armas, y ¿por qué no?, más violencia. Luego los chicos hicieron Quake, pero esa es otra historia y no quisiera hacer más largo este video de lo que ya es. Por desgracia, mucho tiempo después del mítico Doom, la empresa tuvo un quiebre terrible, debido a las diferencias creativas entre sus dos fundadores, Carmack y Romero. Como en toda buena historia sobre dos amigos que se unen por un fin, terminan separándose por una u otra razón. Se ha visto tanto a nivel actoral, musical y televisivo, pero siempre sucede, y en este caso también.
El último trabajo de Carmack para ID Software fue el motor gráfico para el videojuego Rage, y Romero, por su lado, junto a otros miembros antiguos de la empresa, sacaron Black Room en 2016. Esta fue la historia de ID Software, de sobre cómo dos personas con intereses en común y con una inteligencia y habilidades únicas revolucionaron el mundo de los videojuegos, y que gracias a ellos y a su trabajo podemos disfrutar de muchos videojuegos actuales, enseñándonos que, si se cree firmemente en una idea o si se está trabajando en un proyecto, hay que seguirlo, sin importar las opiniones ajenas o incluso familiares, porque uno nunca sabe las vueltas que da la vida. Si el video te gustó, te agradecería que dieras like, lo compartas y o lo comentes. Aunque no lo creas, tiene mucho valor una de esas acciones hechas por ti. Sígueme en mis redes sociales, las cuales dejaré en la descripción del video para más contenido diario. Muchas gracias, nos vemos después.